Cuando empecé a pensar este episodio, me rondaba en la cabeza una pregunta. ¿Quién fue Mozart? No cómo se explica, no cómo se clasifica y no cómo se resume en fechas o en su prodigio. Y tengo que decir que hacer un episodio sobre Mozart no ha sido una tarea fácil. De él se ha dicho casi de todo, que fue un genio, que su risa era extraña, que fue masón, que fue un niño prodigio, una curiosidad, un fenómeno. Hay teorías, diagnósticos, anécdotas e incluso leyendas, y también hay un número casi inabarcable de biografías, estudios y de ensayos. Pero no quería caer en eso, no quería quedarme en la frivolidad, en lo superficial, ni tampoco hacer un repaso exhaustivo de su vida, porque realmente todo eso ya existe. Y porque además también tengo la sensación de que por ahí no se llega a conocer del todo a Mozart. Entonces, la pregunta cambió. Ya no era quién fue Mozart, sino cómo se entiende una vida que parece haber sucedido en otro idioma. Mozart nos dejó una pista muy clara. Él decía: no puedo escribir un verso porque no soy un poeta. No puedo organizar las partes del discurso con un arte que produzca efectos de luz y de sombra porque no soy un pintor. Incluso con señales y gestos no puedo expresar mis pensamientos y sentimientos, pero puedo hacerlo por medio de los sonidos porque soy músico. Las palabras no le bastan y quizá por eso cuando intentamos contar a Mozart siempre fracasamos un poco, porque contar es al fin y al cabo usar palabras, y Mozart parece que ocurre antes o después o incluso fuera de ellas. Por eso su música parece siempre más joven que nosotros, y no porque sea música ligera, sino porque no carga con el peso del tiempo. La música de Mozart, igual que la de Beethoven o la de otros tantos genios, ocurre sin más. Cada vez que escuchamos esa música, la absorbemos en nuestras vidas y somos capaces de reproducir vivencias personales en ella. Quizá eso sea lo que llamamos trascendencia. Y es que Mozart no es moderno ni tampoco es antiguo. Mozart simplemente es de quien lo escucha. Viajemos juntos a Viena. Es el 5 de diciembre de 1791. Intenté dominarme y me acerqué a su cama. En cuanto me vio me llamó y dijo: «Oh, querida, qué alegría que hayas venido. Debes quedarte aquí esta noche y verme morir». Traté con todas mis fuerzas de mostrarme valiente y de convencerlo de lo contrario, pero a todos mis intentos respondió únicamente: «Ya estoy saboreando la muerte, y si tú no te quedas, ¿quién sostendrá a mi queridísima Constance cuando yo falte?». Mi hermana estaba fuera de sí. Susmayer estaba junto a la cama de Mozart. El célebre Requiem reposaba sobre la colcha, y Mozart le explicaba cómo, según su opinión, debía terminarlo cuando él ya no estuviera. Se emprendió una larga búsqueda del Dr. Closet, a quien finalmente encontraron en el teatro, pero tuvo que esperar a que terminara la representación. Cuando llegó, ordenó que se colocaran compresas frías sobre la ardiente cabeza de Mozart, lo cual le afectó de tal manera que perdió el conocimiento y permaneció así hasta su muerte. Su último movimiento fue un intento de marcar con la boca los pasajes del timbal del Requiem. Eso aún puedo oírlo. Después de leer este fragmento de una de las cartas que escribió la hermana de Constance, que fue la mujer de Mozart, es difícil no detenerse un momento. A mí me hace pensar en
¿qué queda de nosotros cuando dejamos este mundo? ¿No? ¿Qué legado queremos dejar? ¿Aquello que hicimos para sobrevivir o aquello que hicimos porque no podíamos no hacerlo? Mozart murió con 35 años mientras componía su Requiem. Pocos meses antes de morir ocurrió una de las anécdotas más inquietantes y misteriosas de su vida, y es que un día, estando tranquilamente en su casa, se presentó un hombre vestido completamente de negro. No quiso dar su nombre y solo dijo que venía a encargarle una obra, un requiem, o sea, una misa de difuntos. Le entregó un adelanto y prometió volver en un mes para recogerla. Pero nada más, ahí se quedó la cosa. Poco después, Mozart tuvo que marcharse a Praga para escribir La Clemencia de Tito, esa ópera para la coronación del emperador Leopoldo II. Y justo cuando estaba subiéndose al carruaje con Constance, el hombre de negro volvió a aparecer. Le preguntó por el Requiem y ese encuentro lo dejó profundamente impresionado. Con el tiempo se supo que aquel misterioso mensajero era en realidad un emisario del conde Walsegg, un aristócrata cuya esposa había muerto y que quería hacer pasar la obra, o sea, el Requiem de Mozart, por suya. Por eso se había mantenido en el anonimato. Pero Mozart no lo sabía, estaba enfermo, agotado, obsesionado con la muerte desde la pérdida de su padre, y aquel encargo tan oscuro, tan impersonal, tan raro, empezó a adquirir para él otro significado. Según la leyenda, terminó creyendo que no estaba componiendo un requiem para otro, sino para sí mismo. El problema es que Mozart murió mucho antes de poder terminarlo y por eso en su mismo lecho de muerte le estaba diciendo a Süssmayr, ese alumno suyo, copista, también amigo, cómo debía terminarlo. Mozart compuso del Requiem el Introitus, el Kyrie y la secuencia hasta la famosísima Lacrimosa. De ella Mozart solo llegó a componer los 8 primeros compases que dicen Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla, ludicandus homo reus. Es decir, día de lágrima, aquel en el que resurge de las cenizas para ser juzgado el hombre culpable. Hombre culpable. Esas fueron las últimas palabras musicales de Mozart. Y tal vez no sea casual que esas fueran las últimas palabras musicales de Mozart o el último texto musical que escribió. Mozart arrastraba desde joven una culpa silenciosa, que fue la de haber llevado a su madre a París. Allí, en París, su madre murió, en una habitación alquilada, en malas condiciones, hacía frío, estaba lejos de su casa y lejos de su marido. Mozart la había llevado allí porque estaba buscando trabajo, convencido de que ese viaje iba a cambiar su destino, y la cuidó durante semanas, pero la cuidó solo, no tenía tampoco dinero para los médicos y no pudo salvarla. Además, durante un tiempo ni siquiera se atrevió a decírselo a su padre, le ocultaba la gravedad de la enfermedad de su madre. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que Mozart fue un hombre, una persona normal y corriente, frágil, lleno de dudas y de deudas también, de incertidumbres. Fue un genio, sí, de eso tampoco hay duda. Pero es cierto que no todo lo que escribió, no toda la música que compuso, fue una genialidad. Y quizá eso también sea importante decirlo. Mozart encarna una lucha muy concreta, ¿no? Que fue la tensión entre lo que tuvo que hacer para ganarse la vida y lo que realmente él quería hacer. Y ahora me vas a permitir que te cuente una etapa de la vida de Mozart, que fue la etapa en la que estuvo al servicio del arzobispo de Salzburgo, del arzobispo Colloredo, escrito Colloredo, que yo creo que es fundamental para saber por qué realmente Mozart fue un genio. Este arzobispo lo trataba como a un sirviente, no como a un creador. Le exigía música rápida, misas breves para orquestas muy reducidas, es decir, lo justo
para cumplir, y Mozart no era de esas personas que hacían lo justo para cumplir, o al menos no le gustaba hacerlo, ¿no? Mozart intentó marcharse muchas veces de Salzburgo a ciudades como París, Mannheim, Múnich, Viena, cualquier ciudad menos Salzburgo, pero casi siempre fracasaba y tenía que volver porque al menos allí pues tenía un sueldo seguro. ¿Y por qué, si Mozart era tan famoso, no conseguía un puesto estable en otras ciudades que podían ofrecerle mejores condiciones? Básicamente, no existía la carrera de compositor independiente como la entendemos ahora. Ni siquiera se pensaba en el concepto del artista. El músico era un sirviente, muy cualificado, eso sí, pero un sirviente. Su trabajo era producir música para cumplir una tarea, pues un banquete, una fiesta, una misa. No había derechos de autor estables, no había grabaciones, por supuesto, y no había un mercado amplio y libre de composiciones. Un músico necesitaba un puesto fijo, una corte, una iglesia o un mecenas poderoso. Y a todo esto se sumaba que Mozart no era una persona sumisa y no sabía comportarse como un sirviente cortesano. Mozart discutía, se quejaba, exigía. Quería ser tratado realmente como un artista, porque Mozart no era un artesano cualquiera, él era un genio encerrado en un sistema que no estaba preparado. Pero todo esto tuvo un fin. En 1781, Mozart se rebeló contra el arzobispo Colloredo. Yo no sé qué pasaría allí, pero cuenta la leyenda que el arzobispo lo echó con un puntapié, o dicho de una forma un poco más vulgar, le dio una patada en el culo, literalmente. Ese gesto marcó un punto decisivo en su carrera, un punto clave, muy importante, porque por primera vez Mozart tomó la decisión más radical de su vida y decidió instalarse en Viena para convertirse en lo que hoy llamaríamos un autónomo. Allí en Viena empezó a dar clases, a aceptar encargos de óperas y a organizar sus propios conciertos por suscripción. Durante un par de años esto le funcionó muy bien, se convirtió en la estrella de Viena, ganó más dinero que nunca y compuso obras maestras una tras otra. ¿Y por qué digo obras maestras? Porque es que es precisamente en esas obras donde puso algo de sí mismo, ¿no? Su experiencia, su ironía, su intuición, donde su música parece ir más allá de la necesidad inmediata. Realmente son obras que Mozart compuso con una convicción, ¿no? Por ejemplo, su concierto para clarinete, la flauta mágica, o su fantasía para piano en re menor. Son obras que nos llegan con fuerza, precisamente porque en ellas parece que su vida se filtra. Pero como he dicho antes, Mozart era autónomo. Y si ahora ser autónomo es difícil, imagínate cómo era ser autónomo en el siglo XVIII. Tuvo años buenos, pero también tuvo años malos, que justamente coincidieron con el final de su vida. Mozart era famoso, pero la fama al final no es dinero, y Mozart tenía muchas deudas y gastaba mucho dinero. Además, el momento que atravesaba Europa tampoco era fácil. En 1791 estaba en plena Revolución Francesa, el continente estaba cambiando, la aristocracia se vio afectada y al fin y al cabo, ¿quién era el público de Mozart? Sí, la aristocracia. Mozart es muy triste porque murió en la miseria, pero realmente murió siendo un genio. Se puede decir que su derrota como hombre fue su victoria como artista. Viajó por muchísimas ciudades como París, Londres, Milán, Roma, Mannheim, Viena, en una lucha constante
entre la necesidad de sobrevivir y la búsqueda de su libertad artística, y en cada lugar dejó huella. Su música nos atrapa porque parece música que sale sola, pero en realidad refleja una vida intensamente vivida. Albert Einstein admiraba muchísimo la música de Mozart y dijo: «La música de Mozart es tan bella y pura que la percibo como un reflejo de la belleza misma del universo». Y es que es cierto, ¿no? La música de Mozart nos atrapa y de verdad parece que ya existía desde antes de que existiera la humanidad. Mozart compuso música porque esa era su forma de estar en el mundo, y su música es un equilibrio perfecto entre forma y emoción. Cada nota parece inevitable, cada frase fluye con naturalidad, como si brotara directamente del alma. No sé si te ha pasado alguna vez estar escuchando una obra de Mozart y saber qué es lo que va a venir después, ¿no? Porque realmente es música natural. Aun cuando escribía por encargo o para cumplir una obligación, su música nunca pierde frescura y humanidad. Capta perfectamente lo que es la alegría, la ironía, la ternura, el miedo, con una precisión que es que asombra. Trasciende el tiempo porque suena contemporánea para quien la escucha hoy. En Mozart, la claridad formal y la profundidad emocional se encuentran, y es ese encuentro el que nos hace sentir que estamos frente a algo valioso. Seguramente has visto la película El Club de los Poetas Muertos, y si no la has visto te la recomiendo porque es una película preciosa y muy triste a la vez, un poco como la vida de Mozart. Y hay un momento clave en la película en la que el profesor que está dando clase de literatura a los alumnos que están a punto de decidir sus carreras, les dice: «No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana, y la raza humana está llena de pasión». Desde luego que Mozart estaba lleno de pasión por la música, y seguramente en sus últimos días más duros se pasaría por su cabeza algo inevitable. Qué injusta es la vida, ¿no? Precisamente el profesor John Keating cita una poesía preciosa de Whitman que también a mí me gustaría citar. Dice algo así como: «¿Qué de bueno hay en el mundo? ¿Qué de bueno hay en las cosas? Que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso». Aunque la vida fue muy injusta con Mozart, sin duda la historia le ha tratado y le sigue tratando como lo que realmente fue: un genio. Un genio que ha dejado un legado musical impresionante y que sin duda ha escrito uno de los versos más importantes de la historia. Y yo ahora te pregunto a ti, ¿cuál será tu verso? Soy Mar Canolaso, pianista. Gracias por escuchar La Ventana Oval.